porque una de las cosas más tremendas que vimos los papás, las mamás, mucho, en consulta lo encuentro mucho, es la culpa. Esos comportamientos que tanto nos chocan de nuestro hijo, de nuestros hijos, puede ser algo que probablemente necesitamos primero trabajar en nosotros. Siempre he dicho que los hijos son los que destapan o los que abren nuestra mochila de vida, ¿no? Y entonces empiezan a sacar todo aquello que hemos ido escondiendo, pues porque no era socialmente aceptado o porque realmente buscábamos la visibilidad, porque eso nos permitía sobrevivir. El grito va a salir, ¿sabes por qué? Porque somos perfectamente humanos y humanos e imperfectos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia. Soy Hilda Mosquera y tengo el honor de acompañarlos en esta nueva serie de episodios sobre los nuevos retos de la crianza. Tengo el honor de contar hoy con dos invitadas maravillosas, mamás, educadoras, apasionadas por la educación y la crianza sin duda, quienes nos estarán acompañando para hablar justamente de estos retos de la crianza, de qué significa criar hoy, de qué pasa con la maternidad, de qué pasa con la paternidad también. Y bueno, las presento. Tenemos a Milena González, conocida en redes sociales como una mamá psicóloga, quien tiene la habilidad extraordinaria de combinar esa natural ternura de la maternidad con la rigurosidad científica. Milena, bienvenida. Muchísimas gracias, Hilda, tía Santillana, de verdad por invitarme y por invitarnos a esta charla tan maravillosa donde vamos a hablar una de las cosas que más nos apasiona, que es la crianza, que es la educación, que es cómo ser esos tutores de resiliencia que nuestros niños y niñas necesitan. Y gracias por la descripción que has hecho sobre esa rigurosidad científica y la ternura. Es una combinación importante. Gracias. Y también nos acompaña Anabel Valera. Ella es creadora de la comunidad Entre Padres y Profes. Es una plataforma que acompaña a toda la comunidad educativa, a familias, docentes, directivos en ese rol de agentes educadores a partir del liderazgo positivo y compartido. Anabel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias a ti, gracias a Santillana. Me uno también a todo lo que ha expresado Milena. Creo que solo podemos educar en tribu y qué mejor escenario que poder compartir aquí todos juntos para acompañar a nuestros niños y niñas en este camino, ¿no? hacia la edad adulta. Sin duda, para educar hace falta la tribu entera, ¿no? Esa es una de las frases que yo creo que las mamás siempre tenemos presentes. Bueno, Anabel, empecemos contigo. ¿Qué significa acompañar en el rol de agentes educadores? Pues a mí me gusta empezar o responder a esta pregunta yendo a la etimología de la palabra acompañar. Acompañar en latín se traduce como cum panis, ¿no? Compartir el pan. Y esto es un poco la tarea de la crianza. Antes hablábamos de la tribu, y es que para educar, para criar, hay que acompañar, hay que repartir ese rol, ¿no? Entre todos los agentes educadores para entre todos, ¿no? Poder guiar a nuestros retoños, independientemente de la edad que tengan, pues hacia la etapa de la madurez, ¿no? Sobre todo con la idea de que puedan ser felices, de que tengan las herramientas para poder caminar por la vida. Y lejos de ser algo utópico o de esa felicidad utópica que sobre todo nos está vendiendo la sociedad actual, ¿no? Este buen rollismo, el que nuestros niños y niñas entiendan que el ser feliz no es estar alegre, no es confundirlo con la alegría, con la emoción de la alegría, que es pasajera. Y el ser feliz muchas veces es el poder determinar, ¿no?, un objetivo en la vida. ¿Cómo te ves? Muy interesante, Anabel, esto que nos has contado sobre este nuevo rol de la crianza y la importancia del acompañamiento y de criar en una tribu, ¿no? Sin embargo, una de las ideas que tú sostienes y que hablas continuamente es que el ser padre o madre no nos convierte inmediatamente en agentes educadores. Exactamente. Nuestros hijos e hijas solo nacen con un pequeño defecto, y es que no traen libro de instrucciones. Dice el dicho popular que los niños vienen con un pan bajo el brazo,
Y yo siempre digo, no vienen ni con pan bajo el brazo ni con libro de instrucciones, ¿no? Entonces, el ser padre-madre es la única carrera en la que te dan el título antes de haberla estudiado, ¿no? Entonces, vale, ya tienes un hijo, ya eres padre-madre, pero ahora tienes que aprender a serlo, ¿no? ¿Se puede hacer solo? No, para ser un agente educador te has de convertir y te has de entrenar, hay que formarse, hay que viajar, ¿no? En tribu, tenemos que leer mucho, ir a conferencias, a foros como este mismo, ¿no? Pero que nos tenemos que formar, porque el cómo se ha hecho siempre no significa que no le podamos dar una vuelta y lo podamos seguir mejorando. Ahora hay muchísimos estudios en neurociencia que nos dicen qué es lo que pasa dentro del cerebro de nuestros niños, dentro de esas cabecitas. ¿Nos vamos a conformar con el cómo se ha hecho siempre? Entonces, creo que nuestro rol como agentes educadores tiene que revisarse. Así es, y estaremos abordando esto más a fondo. Justamente, Milena, tú hablas de que como padres, como madres, debemos ser tutores de resiliencia. ¿Cómo logramos eso? Me encanta que traigas ese tema a colación y va muy aunado a lo que tú has mencionado, porque es verdad que cuando hablamos de tutores de resiliencia, se quita de nuestra mente la idea esta errónea sobre la crianza basada en los buenos tratos, la crianza asertiva, de que es dejar que el niño o la niña haga lo que quiera por el libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Que se habla muchísimo de esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de tutores de resiliencia, de entrenadores de vida, en realidad lo que estamos hablando es, por una parte, ese padre, esa madre que se está recién entrenando, recién despertando también a esa maternidad o esa paternidad, está encontrándose con partes suyas que quizá no habían sido reveladas en otro momento, porque cada uno de nuestros hijos viene a sacar a flote muchas partes de nosotros que no han sido sanadas, ¿vale? Por una parte. Entonces, lo que hablabas tú, Anabel, de esa importancia de prepararnos, de esa importancia de formarnos, de leer, de entrenarnos. Tenemos muchísima información disponible con la cual podemos formarnos, no hay excusa, ¿vale? Y por otra parte, cuando hablamos de ser tutores de resiliencia, estamos hablando de que no vamos a rescatar a nuestro hijo, ni vamos a hacer el camino fácil para ellos. Lo que vamos a hacer es acompañarlos a atravesar la tormenta. Nosotros tenemos dos opciones. Una, atravesar la tormenta, o dos, vivir atormentados. Entonces, la vida tiene sus momentos lindos y sus momentos difíciles. Cuando somos esos tutores, ¿no? Cuando ponemos una planta en casa, hace poco hemos sembrado un olivo, le hemos tenido que poner un tutor al lado, porque esa planta necesita un apoyo, un sostén, algo que le permita crecer con fuerza. Nosotros somos ese apoyo de nuestros hijos, no para rescatarlo del camino, sino para ayudarlos a transitar esos baches, esos obstáculos que se va a encontrar en el camino, donde no todo se permite, sino que yo le voy a permitir, como vamos a hablar dentro de nada, le voy a permitir transitar la vida tal como es, entregándole las herramientas que necesita para lidiar con todas esas frustraciones y todo lo que le puedan generar esos obstáculos en su vida. Bueno, justamente aquí hay un punto muy importante y es que somos una generación que está rompiendo paradigmas. Estamos educando de una manera diferente a como nos educaron a nosotros, con lo cual ahí estamos dando un doble salto de alguna manera, ¿no? Romper esos paradigmas, pero además aplicarlo a estos pequeñitos que no sabemos muy bien por dónde van, que muchas veces nos sentimos desbordados, que no sabemos cómo hay que desarrollar las mejores estrategias o cómo hacerlo, y creo que hoy muchas madres pues están viviendo esa maternidad ya de una manera no tan idílica, una maternidad más real, una maternidad en la que pues hay mucha información y queremos hacerlo de la mejor manera. Y ahí entra en juego la disciplina positiva, ¿no? Y la crianza positiva, la crianza respetuosa. ¿Qué nos viene a decir esto, Anabel? Pues la crianza respetuosa, la disciplina positiva, lo que viene a decir es que es el camino intermedio entre la permisividad y el autoritarismo. Entonces decía Aristóteles que in medio virtus, ¿no? En el punto medio está la virtud. Y en la disciplina positiva viene a contemplar la realidad de lo que es un niño, ¿no? Que no es una persona mayor en un cuerpo pequeño, sino que está en desarrollo, y lo importante es que el adulto conecte con la necesidad del niño y adapte sus estrategias a dicha necesidad, ¿no? Esto implica, pues, en lugar de anular o invalidar las emociones, pues cuando tienen una rabieta porque tienen 2 años, ¿no? O porque ellos simplemente están asentando su personalidad. Y ese no significa yo ya no soy tú, ¿no?
no es que tu hijo sea rebelde, es que tu hijo está transitando una etapa. O, por ejemplo, la mal llamada rebeldía de la adolescencia, que dicen, ¿qué mala adolescencia está teniendo? No, es que necesita salir del nido para adaptarse al medio. Cuando los adultos, los agentes educadores, nos percatamos, entendemos qué es lo que está pasando, qué necesidad no cubierta tiene, puede ser una necesidad de pertenencia, de contribución, de afecto. Cuando detectamos eso es cuando realmente empatizamos y nos adaptamos nuestras estrategias educativas al momento que está viviendo nuestro hijo. Esto no implica ceder, como decía Milena, ¿no? Y que los niños hagan lo que quieran, sino es, te voy a poner el límite y te voy a acompañar, pero entendiendo y validando tus emociones. Bueno, tú aquí tocas dos temas muy importantes que son los límites y la educación emocional. Dos temas que son álgidos y controversiales en el tema de los límites, por ejemplo. Milena, ¿tú cómo lo vives con esas familias que acuden a consulta, que te piden apoyo? ¿Cómo lo trabajas? Yo el tema de los límites lo amo, ¿vale? Porque soy una convencida de que los límites es uno de los parámetros para un apego seguro. O sea, y una de las cosas, haciendo referencia a la disciplina positiva, que a mí me encanta cómo lo explique, yo creo que esto nos ayuda a todos a tener claro en realidad que es una crianza asertiva y respetuosa desde la disciplina positiva, es, como lo dice Jane Nelsen, ¿no? Que es la divulgadora y la creadora de la disciplina positiva, es educar con firmeza y, una I muy grande, amabilidad a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Porque claro, cuando nosotros conocemos de dónde venimos, ¿verdad? Que venimos quizá de una historia o de una educación muy autoritaria, como hablabas tú ahora, ¿no? En la que había un orden sin libertad, ¿vale? Entonces, esto se hace así, ¿por qué? Porque lo digo yo. Entonces, claro, venimos de esa historia y decimos, no, esto no está bien. O sea, tenemos que empezar a escribir un nuevo guión con nuestros hijos. Pero como el ser humano, de por sí, nos vamos a las polaridades, ¿no? Somos de polos, o sea, esto no, entonces me voy a ese otro polo. Entonces ya nos hemos pasado a libertad sin orden. O sea, pasamos de un orden sin libertad a una libertad sin orden. Entonces es el todo vale, el yo permito que, o sea, que mi hijo pueda decir por sí mismo lo que quiera, ¿vale? Donde no hay unas opciones limitadas, sino que lo que quiera, si no quiere comer, pues que no coma, ¿verdad? Y entonces esto ha hecho mucho daño y ha generado una confusión respecto a lo que es en realidad una crianza asertiva y una crianza basada en los buenos tratos. Entonces, ¿qué nos propone la crianza basada en los buenos tratos, la crianza asertiva, la disciplina positiva? Educar, ¿vale? Bajo un parámetro o un pilar que es orden con libertad. Entonces pasamos del autoritarismo a la permisividad y nos quedamos perdidos. Y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta y que es clave es que los límites claros son fundamentales para educar bajo un apego seguro, ¿vale? Pero ¿qué despierta en nosotros esa palabra límites? O sea, cuando nosotros pensamos en la palabra límites, ¿qué se nos viene a la mente? Autoridad, autoritarismo, ¿no? Exigencia. Exactamente. Entonces, revisar cómo hemos visto esos límites es fundamental, porque cuando yo lo veo como autoritarismo, entonces yo no voy a querer educar desde allí, pero cuando yo lo veo como la posibilidad de que yo amo a mi hijo, amo a mi hija, y desde allí ella necesita tener unos límites claros, que vemos entonces los límites como esas barandillas de un puente, que lo que le van a dar es seguridad a ese niño y a esa niña para transitarlo. Mira, hay una cosa, siempre me gusta traer como ejemplo a colación respecto a los límites. ¿Tú le darías un cuchillo a tu hijo que tiene 3, 4 años? No, nunca. No, porque sabes que pone en riesgo su vida, ¿cierto? Pues de la misma forma yo no dejaría transitar a mi hijo la vida sin tener claro qué puede y qué es óptimo para él y qué no. Entonces, el problema no es los límites como tal, sino la forma en la que nosotros los ponemos, y la disciplina positiva es experta en decirnos que nosotros debemos ponerse unos límites, pero bajo unas opciones que le permitimos a ese niño entrenar la toma de decisiones, donde estamos fortaleciendo funciones ejecutivas, donde ese niño también tiene la capacidad de pensar y reflexionar sobre lo que quiere hacer, donde ese niño tiene la capacidad de decir, bueno, mamá y papá no me ve simplemente porque soy más bajito, inferior, sino que me ve con la capacidad también de poder participar y contribuir en casa. Entonces, claro, cuando yo veo los límites como una oportunidad para entrenar a mi hijo para la vida, cambia realmente y totalmente como el concepto que yo tengo frente a eso.
Vale, muy interesante todo esto que nos cuentas. Y justamente, Anabel, ¿por qué es importante ese liderazgo, liderar para criar? Pues yo entiendo el liderazgo partiendo del autoliderazgo, ¿no? Hablaba Milena hace un ratito de la importancia de poner en el centro al niño y bajarnos de nuestro pedestal adultocentrista para poder mirar desde su mirada, ¿no? Poder tomar decisiones desde su mirada. Y qué importante es eso para educarles en el conocimiento personal. Un buen líder se distingue precisamente por ese autoconocimiento, por la autoaceptación de quién es y por esa autoestima, ¿no? Son como tres pasos muy importantes para convertirte en el líder de tu vida, para poder ser realmente feliz y libre. De todo esto hablo en el libro que acabo de publicar, que se llama Mi líder soy yo, y cada una de las partes del libro después tiene un apartado que se llama Eduquemos, y es cómo trabajar nuestro rol como líderes, ¿no? Cómo convertirnos nosotros en líderes de nuestra propia vida y trasladar eso al cómo educo en el liderazgo a mis hijos. Un niño que queremos que sea un líder el día de mañana es un niño que sabe tomar decisiones, sabe decir que no, sabe hablarse bien a sí mismo, sabe poner límites, se los sabe poner a él y se los sabe poner a los demás. Es una persona con capacidad de metacognición, que es otra función ejecutiva. Es una persona que sabe inhibir sus impulsos, ¿no? Si todos hemos tenido a veces algún jefe que no líder, pues que a lo mejor ha sido una persona más impulsiva, ¿no? Y ha basado su liderazgo, ¿no? En el poder, ¿no? Y ha levantado la voz. Nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Vale, justamente hay una frase que me encanta tuya, Milena, que dices que todo aquello que queramos ver en nuestros hijos debemos conquistarlo primero nosotros, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho con esa parte de liderazgo, de trabajar primero, y tú hablabas al inicio de sanar muchas cosas que hemos transitado en nuestra infancia para poder lograr conseguirla en nuestros hijos. Sí, exactamente. Y ese es otro de los parámetros para hacer base segura, que es la coherencia, ¿no? La coherencia, qué importante es que nuestros hijos hagan no lo que nosotros les decimos que hagan, sino realmente lo que nos vienen a hacer. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en un atasco? ¿Qué decimos? Cuando detrás hay unos ojitos viéndonos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo decimos? No sé qué. Y luego le digo, hijo, tienes que respetar. Respeta, tienes que... Esto no es como si nada, ¿vale? No, entonces, realmente ser coherentes y trabajar primero en nosotros, aquello que queremos ver en ellos, es fundamental. Porque muchas veces esos comportamientos que tanto nos chocan de nuestro hijo, de nuestros hijos, puede ser algo que probablemente necesitamos primero trabajar en nosotros. Por supuesto. ¿Lo ves mucho en tus consultas? Muchísimo, claro que sí. Justo en ese momento estoy escribiendo un libro donde hablo sobre temperamento y muchas veces cómo el temperamento de nuestro hijo saca también esa parte nuestra, de nuestro propio temperamento, pero que quizá no fue nunca aceptado, fue criticado, fue mal visto, y entonces tú y yo lo tuvimos que silenciar porque para pertenecer, para que recibir la mirada de mamá, recibir la mirada de papá, recibir la mirada de ese profe, yo tenía que ser y actuar de una forma determinada como él o ella pretendía. Entonces, claro, cuando mi hijo viene y se comporta, es como si tuviera un espejo frente a mí que dice, hola, aquí estoy, tienes que sanar. Y entonces, claro, veo ese niño, esa niña persistente, ¿vale? ¿Pero por qué? Pero explícame por qué. El niño o la niña que no se queda con simplemente con la explicación de, bueno, ahora no vamos a comer esto. ¿Pero por qué? Explícame, ¿vale? Y es como que, porque sí, porque sí, punto. ¿Sabes? Entonces, ahí es cuando yo tengo que empezar a mirar dentro. ¿Qué me está generando esto? ¿Por qué? ¿Qué parte quizá de mi propio temperamento? Porque no todos son heridas, ¿vale? Pero también qué parte de mi propio temperamento está revelando esto que quizá yo he tenido que silenciar y que no he hablado, y que no he narrado, y que no le he dado orden, y que mi hijo quizá puede ser una oportunidad para, en lugar de verlo yo esto como una falencia, hombre, lo veo como una oportunidad para entrenar en él esa parte que necesita, esa parte de sentir que su voz
merece ser escuchada, ¿no? Que sus pensamientos merecen ser tenidos en cuenta. Entonces, qué importante que cualquier parte que tenga que ver, ya sea con su temperamento, con ese comportamiento, con eso que vemos que nos detona de alguna forma, revisarlo y no simplemente hacer como si nada y disociarlo, sino realmente traerlo a la mesa, mirarlo y decir, ven, tú y yo tenemos que hablar, ¿vale? Yo siempre he dicho que los hijos son, perdona Hilda, siempre he dicho que los hijos son los que destapan o los que abren nuestra mochila de vida, ¿no? Y entonces empiezan a sacar todo aquello que hemos ido escondiendo, pues porque no era socialmente aceptado o porque realmente buscábamos la visibilidad, porque eso nos permitía sobrevivir, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que, al menos mi experiencia como madre, es que mis hijos, cada uno de los 4, han abierto esa mochila y han empezado a sacar esas heridas, esos complejos a veces que no tenían base, ¿no? Objetiva. Y realmente la paternidad es una gran oportunidad para ser mejores personas, ¿verdad que sí? Pero si nos prestamos a ello. Sí, no, es esa oportunidad para crecer juntos. Sí, exactamente. Estamos creciendo juntos. Y aquí hay un tema muy importante que es también, también esa crianza que valida las emociones, que para nosotros en muchas ocasiones fueron invalidadas y que tuvimos que callar muchas cosas porque hablar de educación emocional diría que es algo reciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se educa en emociones? Para educar en emociones, nuevamente, siempre tengo que hilar esto, esa validación, ¿vale? Que yo primero tuve y que seguramente muchos de nosotros, de nuestra propia generación, son pocos los que pueden decir, a mí me validaron, yo tuve un padre, una madre consciente. La verdad es muy difícil, pero no porque ese papá, esa mamá, ese cuidador haya sido malo, era porque no sabía hacerlo de otra forma. O sea, todo lo que estamos hablando ahora es bastante reciente, donde estamos hablando de cómo nuestra crianza afecta nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de comportarnos en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo fui validada yo? Y a partir de allí tomar responsabilidad, ¿no? O sea, vale, yo no fui así, o sea, a mí no me acompañaron de esta forma, pero hombre, mi infancia y lo que yo viví ahí no va a destinar y no va a definir el resto de mi vida. Entonces, cuando yo tomo mi propia historia como un impulso para escribir un nuevo guión de vida con mis hijos, ahí empieza en realidad esa propia validación emocional. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de validación emocional, siempre digo que para poder validar emocionalmente a mi hijo, a ese pequeñito que tengo ahí, tengo que primero tener una validación, una autovalidación emocional. Porque una de las cosas más tremendas que vimos los papás, las mamás, mucho, en consulta lo encuentro mucho, es la culpa. ¿No? Un sentimiento que acompaña. Exactamente. Entonces, claro, como estamos viviendo todo este tiempo de una crianza más asertiva, como se llama mi libro, Crianza Asertiva, ¿verdad? Entonces, nos hemos ido a esa parte de, no, es que no le puedo dar ni siquiera un grito a mi hijo, ¿vale? Y efectivamente, no vamos a educar con gritos, pero el grito va a salir. Porque por más crianza respetuosa que nosotros tengamos, por más validación emocional que nosotros conozcamos, el grito va a salir. ¿Y sabes por qué? Porque somos perfectamente humanos y humanos e imperfectos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos esa exigencia de no puedo gritar, no puedo decir no puedo decir muy bien, porque claro, o sea, se han metido tantas cosas, ¿verdad? Que quizás nos sentimos como que, entonces, ¿qué sí puedo hacer como papá, como mamá? O sea, a mí esto de la crianza respetuosa me tiene como que no puedo esto, no puedo aquello, no puedo, ¿no? Y entonces, claro, en consulta es muy común escuchar, Milena, es que he gritado a mi hijo y por más que yo me propongo que no ocurra, ocurre, ¿vale? Entonces, esto puede pasar por dos cosas. Una, porque tenemos el foco en lo que no podemos hacer, ¿vale? Por una parte, no puedo gritar. Dos, porque es humano, porque estamos cansados, porque no es lo mismo decirle a tu hijo al mediodía no, o poner acompañar de una forma determinada a que sean las 8 de la tarde y tu hijo esté quizás complicando el asunto para ir a dormir, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, cuando ha salido el grito, nuevamente digo, porque va a salir en algún momento determinado, antes de ir a reparar con tu hijo, primero repara contigo, con una gran dosis de gracia y de compasión.
¿vale? Y en ese momento, una de las cosas que yo me he repetido, ¿vale? Ojo, no estoy invitando con esto a que grite y no pasa nada. No, ojo, cada vez vamos a ser más conscientes e intencionales, ¿vale? Pero sí que en ese momento yo pueda decir, soy humana, me he equivocado, puedo reparar. Ay, puedo reparar. No he dañado a mi hijo para siempre, ¿vale? Porque una de las cosas que alimenta la culpa es, he dañado la relación con mi hijo para siempre, o sea, he tirado ahora toda la borda. Entonces, cuando yo tengo esa validación, primero conmigo misma, con esa culpa que tengo, con ese dolor que tengo por haber actuado de la forma en la que actué, siempre tener presente, puedo reparar. Esto es una oportunidad de aprendizaje. Le enseñamos a nuestros hijos, hijo, el error es una oportunidad de aprendizaje. Pues mostrémosle que cuando nos equivocamos, también es una oportunidad de aprendizaje. Y que podemos pedir disculpas. Total. No solamente podemos, Debemos. Porque mi hijo, tus 4 hijos, mis 3 hijos, no van a aprender a decir, mira, lo siento, la forma en la que te hablé realmente no fue la correcta. Si no tienen un modelo de vida, un entrenador de vida, un agente de cambio que lo haya hecho primero con ellos, por neuronas espejo. O sea, ellos van a actuar de acuerdo a cómo nos ven actuando a nosotros. Sí, ser conscientes y ser coherentes de Exacto. nuestros actos y de lo que queremos lograr. Eso es. Bueno, estamos llegando al final de este primer episodio donde hemos transitado por todos estos retos de crianza. Vamos a continuar en un nuevo episodio sumándole un nuevo ingrediente, que es las pantallas. Interesantísimo. Chan, chan, chan. Abrimos un buen melón, ¿eh? Así que para todos nuestros amigos, nuestras familias, nuestros directivos, todos los que nos estarán viendo, vamos a continuar con esta reflexión que tenemos de crianza, pero con este nuevo ingrediente que son las pantallas. Conoceremos un poco más a fondo qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con la sobreexposición a estos dispositivos y luego veremos algunas estrategias para crecer juntos en armonía. ¿Qué les parece? Me parece un planazo y además muy necesario. Maravilloso. Bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio. Claro que sí. Muchas gracias. Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia. Sigue atento a nuestras redes.